Ya estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable RB con nuestro maestro especializado en pláticas de todo tipo. Maestro, ¿cómo está? Excelente, Gil, aquí contento de estar aquí nuevamente y saludándote. Para mí es un gusto saludarte. Y más que nada, pues iniciar el día con algo interesante, ¿verdad? Lo que se aproxima, que es las fiestas patrias. Oiga, sí, pues no debe de pasar desapercibido porque pues uno ve las fiestas patrias que el pozole y que las fiestas universitarias que luego hay, que son puras borracheras, pero finalmente pues tienen un origen, ¿no? Un origen histórico que luego a veces desafortunadamente pasa desapercibido, ¿no? Fíjate, bueno, fueron casi un poquito más de 11 años de lucha, ¿eh? No creas que sí. Luego ya fuimos, no, de hecho más de 11 años, creo 11 años y días, donde realmente fue lucha, muchas muertes, inclusive San Luis Potosí fue uno de los estados menos, se puede decir, afectados por la independencia. ¿Sí, verdad? Sí, tenían que después fue virrey, José María Calleja. Él fue el que tuvo a San Luis Potosí, créeme que hizo hay que hablar, que la verdad es hija de Dios. De acuerdo a lo que pedía en aquel tiempo la corona española, pues el virrey hizo un gran papel en San Luis Potosí, nos mantuvo a raya. Sí. De hecho, no dejó que muchos potosinos no sobresalieran en la guerra de independencia. Fueron muy poquitos. Sí, y es lo de lo que vamos a hablar, ¿no? De la repercusión que pudo haber tenido o no San Luis Potosí en este tema, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, en Río Verde, pues pocos hechos hubo revolucionarios y también de la independencia, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, de hecho, Río Verde, créeme que, pues aquí tenemos un Zenón Fernández, ¿verdad? Que anduvo no precisamente aquí en Río Verde y Ciudad del Maíz, lo más importante, pero no mucho en la Huasteca. Sí. Él era una especie de coronel que lo mandaban a apaciguar gente. Inclusive, hay anécdotas, fíjate, de Zenón Fernández. Cuando fue la famosa que agarraron a Hidalgo, después de que lo fusilaron, inclusive a Mariano Jiménez, que era potosino. Él fue el único potosino que anduvo muy... Sí. Y entonces, a Zenón Fernández siempre era una especie como de amurallaba la ciudad. ¿Sí? Los generales de aquella época lo mandaban porque era un experto en eso. Tanto en Querétaro, en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, pero así sobresaliente porque no lo dejaban sobresalir en aquel tiempo. Armijo, por ejemplo, que después fue inclusive que pues perdió era realista, por ejemplo, Zenón Fernández lo trajo a raya, sí, completamente a raya. Entonces, pero sí, cierto que pero sí anduvo presenciando muchas guerras de independencia después de que mataron a Hidalgo, a Jiménez, Aldama, Allende, y sobre todo en el estado de Querétaro, en el estado de San Luis Potosí. Inclusive él tenía su cuartel en las orillas de San Luis, en Piotillos, en la hacienda de Piotillos. Ahí vivió mucho tiempo, años. Entonces considera que fue Jiménez y quizás Zenón Fernández, digamos que los referentes más importantes de la independencia en San Luis. Fíjate que en aquel tiempo, como el señor era el cura, pues era curita. Era cura, con todo respeto, era cura. Todos los frailes de aquí de San Luis Potosí, Herrera, por ejemplo, podemos hablar de Nicolás Zapata, por ejemplo, ¿verdad? Nicolás Zapata, un señor que inclusive era de Real de 14, igual que Lanzagorta, por ejemplo, igual que Villerías, que era de Matehuala, de Real de 14, de aquella zona. Claro. Eran frailes que apoyaron al cura Hidalgo después de su muerte, y se metieron de lleno. De hecho, te voy a decir que la guerra de independencia, pues que el 16 de septiembre, aquí en San Luis Potosí empezó en el mes de noviembre. Se dice, no hay un dato exacto que digamos cuándo empieza la guerra de independencia de San Luis Potosí, pero hay algunos datos que dicen que hasta noviembre de 1910 empieza a darse a conocer, y el que mantiene agarrado, o sea, que tenía agarrado a todos los insurgentes, era Calleja. Sí. Él era el bueno, él era el que de alguna manera a todos los que se querían sublevar inmediatamente les daba un ponte quieto. Sí, bueno, pues, ¿sí? Por supuesto. Pero, por ejemplo, en el caso de Villerías, de Lanzagorta, Francisco Lanzagorta, que era de Real de 14, y Nicolás Zapata también, ¿verdad? Herrera, inclusive, fueron fusilados junto con ellos. Los agarraron en Durango y se los llevaron para allá, y ahí mismo, pero no se dice nada de ellos. Sí. Y eran potosinos. Sí. Junto con Jiménez. Inclusive se dice que Jiménez los convence para que hagan ahora sí, que hagan un buen equipo de guerras, ¿verdad?
Y cada uno, Villería, Lanzagorta, Nicolás Zapata, se dedicaban. Uno era muy experto en ataques frontales, otros laterales. Bueno, eso es lo que platica la historia. Y créeme que qué lástima que no duraron mucho, ¿verdad? Porque, pues, volvemos a hablar, los realistas de aquella época estaban muy atentos a qué estábamos haciendo, ¿verdad? Y sobre todo hubo más protagonismo en la primera parte de la independencia, ¿no? Como usted lo está diciendo, ¿no? Un año después prácticamente todos estaban muertos, ¿no? Sí. Fíjate que sí, bueno, no duraron mucho. De hecho, se dice que en un lugar de Abaján, por ejemplo, ahí perdió toda su fuerza. Sí, sí, sí. Y ya en las segundas etapas o terceras etapas de la independencia, pues San Luis Potosí fue prácticamente ajeno a ello, ¿no? Completamente ajeno. De hecho, no se querían meter. Acuérdate que después de que Calleja inclusive lo nombran virrey. En 1823, creo, lo nombran virrey, inclusive él se crece más. Sí, claro. Sí. Ya del 23, por ejemplo, que fue, ya empiezan los conflictos de todo este rollo, ¿verdad? Y empiezan las guerras y todo eso por el poder. Aunque la consumación de la independencia se dio el 27 de septiembre de 1821. Así es. ¿Verdad? Con la llegada, inclusive, ¿sabes quién vino a reactivar la independencia? Francisco Javier Mina. Sí. Que después, a esta región. A esta región de San Luis Potosí. Él vino a reactivar de alguna manera la guerra y a nivel nacional inclusive. ¿Sí? Y después de la muerte de Morelos, pues estaba Vicente Guerrero y todos ellos, pero quien realmente vino a activar la guerra de independencia fue Francisco Javier Mina. Oye, que después lo mata muy, muy feo. Y de plano Río Verde ajeno a todo eso. Sí. Sí, Zenón Fernández, como te digo, sí era un simpático, le gustaba, ¿verdad? Inclusive hay algo que poco se le reconoce a Zenón Fernández. Él luchó mucho para quitar la esclavitud de los esclavos en aquella época y liberarlos. Sí. Y pocas veces platicamos de eso, ¿eh? Inclusive en la Huasteca, donde había mucho realista y sobre todo que quitó muchos esclavos, pues les dio ahora sí su libertad. Así es. Y en algunas haciendas de acá de San Luis Potosí. Y las condiciones sociales de Río Verde en aquel tiempo era ¿qué? Hacendados. Esa Sí. era la organización social que había. Y Sí. mucha esclavitud de los indios, me imagino. Sí, poca gente conoce esa historia, ¿verdad? Pero es cierto. Zenón Fernández vino ahora sí, a liberar la esclavitud, ¿verdad? En el estado de San Luis Potosí. Sí. ¿Verdad? Apoyado, claro, no estaba solo, ¿verdad? Apoyado, traía 1,000 hombres. Inclusive, otro detalle, Zenón Fernández andaba solo, traía 1,000 hombres atrás de él. Sí, claro, claro. Sí, para amurallar ciudades completas. Y aún así sería totalmente reconocido. Bueno, finalmente Fernández pues lleva su nombre, ¿no? El municipio donde él nació. Una escuela. Y párale de contar, maestro. Sí. O bueno, yo no conozco alguna otra institución que lleve Zenón Fernández, no sé si... En vida se lo dieron. ¿En vida? Sí, sí, sí. ¿El nombre? En la capital hay una calle Zenón Fernández también, pero ¿cree que haya sido reconocido o no como tal, como hubiera merecido? Yo pienso, porque lo platicábamos, él era como quien dice, hacía el trabajo sucio cuando había algún conflicto con los realistas. Sí. Inclusive Calleja le tenía miedo, ¿verdad? De alguna manera, a Zenón Fernández. Pero fíjate que como tú dices, sí, y lo más triste fue que después de que se apaciguó todo este rollo en 1932, Santana le dice ¿verdad? Manda un desplegado, ¿cómo le llamaban en aquella época? Tenía un nombre específico. Un edicto, ¿no? Un edicto, sí. Donde le dice, ¿sabes qué? No quiero aquí cerca de los pueblos a los 51, entre generales y eclesiásticos, frailes y todo eso que se declaró. 51 no los quiero ver yo por ningún motivo. Que se escondan, que se vayan a otro país, no me interesa. Y entre ellos iba el general Zenón Fernández. Que por cierto hizo una carrera longeva como militar, porque pues no era la característica de aquellos tiempos. Los militares pues vivían poco, ¿no? Sí, no tenían mucho promedio de vida. De hecho, pues dime quién vivió muchos años en aquella época. No. Y si analizamos en la guerra, por ejemplo, en la revolución, pues cuántos, pues ha estado en nuestro país, bueno, es de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Así es. No muere hasta el 86, creo. Sí, Imagínate, desde 1900, ¿cuántos años duró? Sí. En aquel tiempo los generales de aquella época no duraban tanto, ¿verdad? Pero en el caso de Zenón Fernández fue un poco más longevo, vaya, en su lucha de independencia, hasta brincar hasta los tiempos de Santana, ¿no? Al caso de Santana, fíjate, y lo más triste es que se va de Río Verde, de la zona media de San Luis Potosí, se va a Tampico.
Sí. En Tampico estaba la afluencia de los barcos y todo ese todo lo que es la mercancía que llegaba a nuestro territorio llegaba por Veracruz. Y él estaba allí. Pero llegaron unos españoles con tifo, ¿me entiendes? Y contagiaron, se especula que en aquella época, estamos hablando de 1832, murieron cerca de 20,000 personas, lo que es en el estado de lo que abarca lo que es la costa de Tamaulipas y Veracruz. Y ahí murió él. Ahí le tocó morir, fíjate. O sea, no murió de heridas de sable, ¿no? No muriendo de adentro para afuera. No, pues era muy astuto. Él era el que hacía el trabajo sucio de los generales insurgentes. ¿Sí? Él se encargaba de amurallar, por ejemplo, ciudades para que de alguna manera nadie se escapara. Sí. Y con 1,000 hombres, imagínate, San Luis Potosí con 1,000 hombres, pues era una estrategia de guerra muy interesante. Oye, la pregunta que siempre hacemos aquí, maestro, ¿bueno o malo Zenón Fernández? Fíjate que para mí es bueno. Es bueno porque él luchó contra... Él, ¿sabes qué pensaba? Él odiaba la esclavitud. Sí. Vuelvo a insistir en eso porque él fue muy tajante con eso. Lo primero que hacía en algunos lugares de haciendas o donde congregaban personas, por ejemplo, era liberarlos. Váyanse, agarren lo que puedan y váyanse. Y se iban. Por eso encontramos, por ejemplo, mucha gente de la Huasteca en las fronteras. Sí. Hay mucha gente de la Huasteca, inclusive desde Ciudad Juárez, todo lo que es Laredo, Matamoros, Reynosa, hay mucha gente de la Huasteca Potosina de esa época, Cosa interesante. ¿Por qué? Porque huyeron de la esclavitud. Y en aquel tiempo las tierras de aquel, no había tantas haciendas como teníamos aquí nosotros. Las tierras no son muy fértiles en el norte como aquí, sí. Aquí sí se da todo, allá se daba a lo mejor puras cosas para el ganado y para lo que tú quieras, alimentos, pero aquí se daba maíz, frijol, garbanzo, lenteja, todo lo que tú querías sembrar se daba en la Huasteca y la zona media. Sí, por supuesto. Oiga, ¿y Zenón Fernández que sí nació ahí donde está la escuela o no? Pues hay dos especulaciones. Sí. Bueno, dicen que hay tres. Dicen que sus papás, bueno, ¿qué es plática? Dijo aquel, y son especulaciones. No. Sus papás vivían allí donde está la calle Martínez y Hidalgo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ahí en la mera esquina están las oficinas de un partido político. Sí. Esas tierras eran de los que son Fernández Arcos. Otros dicen que nació al lado de la presidencia. Uh-huh. Sí, está por allí una paletería, venden cosas para... Y otros dicen que nació al lado de la escuela, donde vive el señor Konishi, Héctor Konishi. Sí. Que hablar también del señor es una cosa muy interesante, Hay que hablar un día de él. Bueno, eso salió en otro costal, ¿no? Él vino a revolucionar la medicina aquí en Río Verde y a traer cosas que se quedaron, inclusive. Pero, oiga, maestro, volviendo al tema de Zenón Fernández, ¿este edificio que usa la escuela tuvo que ver con Zenón Fernández en su momento? No, yo creo que era una huerta en aquel tiempo. Inclusive se la compraron a una señora, costó creo que 180 pesos, el solar. Era un solar, era una huerta. La huerta del señor que hablamos estaba hablando de una huerta que tiene todo lo que es, pues no estaba muy, muy ancha que digamos, pero bueno, la parte donde vive el Héctor Konishi, pues ahí es la casa, supuestamente la casa donde él vivió, no donde nació. Y lo que es la escuela, pues era haz de cuenta un solar baldío nada más, claro, sin mucha importancia. Inclusive hay unas fotografías de ese solar. Sí. Oiga, y párale de contar de la independencia entonces aquí en la región. Sí, pues nos tenía bien a raya, señor ese virrey. Este hombre de acá. No, mandaba gente, él mandaba realistas a Río Verde, a Ciudad Maíz, a Matehuala. Y en Matehuala y Real de 14 es donde no les gustó mucho ese asunto. Y como allá están las tierras medias inhóspitas y todo, pues inclusive los impuestos de las minas, los impuestos de las tiendas en aquel rumbo eran muy caras. Sí, bueno, y por ejemplo en la retirada de Miguel Hidalgo ya no pasó por San Luis, por ejemplo. No, ya no. Pues ya, el señor Calleja tenía, por eso lo quería mucho la corona, ¿me entiendes? Porque claro, tenía muy a raya todo lo que es el estado de San Luis Potosí, el estado de Querétaro, el estado de parte de Guanajuato, parte de Zacatecas, por ejemplo, ¿verdad? Tenía a raya, entonces mantuvo la paz en aquel tiempo que no hubiera guerra. Quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Si Río Verde hubiera sido más protagonista de la independencia o de la revolución, ¿no? Quizás estuviéramos en otro rango, ¿no? Como municipio, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, porque inclusive aquí en Río Verde, y un día lo dije yo, que hay tierras, hay gente con muchos valores, sí, claro, ¿me entiendes? Y creen que a lo mejor hubiera sido otro plática, ¿verdad? Hablar de Río Verde como hablar de Dolores Hidalgo, como hablar de San Miguel de Allende, sí, claro, o como hablar de San Felipe de Torres Mochas, por ejemplo, como hablar de Querétaro, o algo
inclusive algunas ciudades del estado de México, como que Ecatepec, por ejemplo. Así es, solo que les diera mucha flojera llegar a Río Verde, maestro. Pues a lo mejor lo creas tú, de aquel tiempo, para llegar a Río Verde de San Luis Potosí. No era fácil. No, acuérdate que había, inclusive tú te vas por el Camino Real, lo que es San Nicolás Tolentino, toda esa parte, cruzas varios arroyos, ¿eh? Sí, claro. Y todo el tiempo llevaban agua. Así es, sí, no es como ahora. Quizá geográficamente fue el motivo, ¿no?, por el cual Río Verde y esta región pues estuvo alejada de los eventos realmente políticos importantes de guerra. Sí, de hecho te voy a decir una cosa, tenía más influencia ir a la Huasteca Potosina que ir a San Luis Potosí en aquella época. Así es. ¿Por qué? Por Tampico, porque estaba a paso para las mercancías por el lado aquel de Real de 14 y Matehuala. Y rumbo a la frontera. Y rumbo a la frontera. Pero si hubiera, te aseguro que si tuviéramos otra orografía, hubiera sido muy diferente. Claro, pues habrá que ver el por qué Río Verde quedó exento de estos temas, a excepción de Zenón Fernández. Sí. Y quizá algún otro personaje que se le fue a los historiadores, quizá, ¿no? Debe de haber, fíjate, porque Zenón Fernández traía 1000 hombres atrás de él y muchos de ellos eran de aquí de la zona media. Exacto. De hecho, a mí me encantaría encontrar algunos escritos sobre inclusive plasmados en la historia, allá en el Archivo de la Nación, debe de haber de ese tipo de detalles que hizo Zenón Fernández con la gente que traía. Traía coroneles, traía capitanes, sí, claro, traía todo, inclusive traía generales él, ¿verdad? Y toda esa gente era de aquí, de Río Verde, de Ciudad del Maíz, de la zona media. Mucha gente de la zona media era la que andaba con él. Precursores del ejército mexicano, ¿no?, que surgió pues muchos años después. Pues no queríamos dejar pasar desapercibido, maestro, el tema de la independencia, bueno, aunque hay poco que aportar, ¿no? Sí, se dice que Zenón Fernández, cuando fue la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México con Agustín Iturbide, él andaba en esa fiesta. Sí, porque era amigo de Agustín Iturbide. Claro. Cuando fue emperador, por ejemplo, por un tiempecito chiquito, a él lo nombran coronel y posteriormente general. Pero en el tiempo de Agustín Iturbide, hasta que lo fusilan, ¿verdad? Por supuesto. Pero mientras estuvo él ahí, él apoyó toda esa causa. Así es. Bueno, pues es parte estos pedacitos de historia. Oiga, me preguntan, ¿ha escuchado usted hablar de la famosa Puerta de la Guerra en el Refugio? Sí, ¿cómo no? A ver, platíquenos al respecto. Bueno, una cosa chiquita, una plática chiquita. Bueno, pues ahí fue donde ahí hieren a Barragán. Y viene a morir acá casi en las puertas del cementerio de Ciudad Fernández. Ah, ok, sí. Una guerra muy cruel, muy... Sí, pero eso fue en la época de la Reforma. Sí, más o menos, en la época de la Reforma. Sí. O sea, él muere acá por el rumbo de la Campestre Gama, ¿no? Por ahí el muere, Panteón. Por el Panteón muere él, pero sale bien herido desde allá. Y creo que le matan cerca de 150 hombres, ¿verdad?, que dejaron tirados. Fue una masacre muy, muy fea porque no se esperaba eso. Por eso se llama la Puerta de Guerra. Oye, todavía nos espantamos por un muertito que hubo ayer, ¿no? Y en la historia de a 100 y de a 150, ¿no? No, fíjate que la guerra, una de las guerras más despiadadas, por ejemplo, fue en la época de la conquista, por ejemplo, todo lo que es, que hoy conocemos como Progreso, Pastora y Angostura, todo eso, hubo muchos. Oye, si pusiéramos cruces, ¿no?, en cada lugar donde hubo un muerto en los últimos 200 años. Imagínate. ¿Cómo estaría el mapa ahí? No, pues lleno de... Ahora sí que, imagínate, viese tal y tal, se veían los puros puntitos. Imagínate con Cedillo. Sí, posiblemente en esta calle Centenario. En la calle Centenario, la calle Real, correcto. Oye, ¿y esto de la Puerta de Guerra qué? ¿Del refugio hay un sector como tal identificado, esto de Puerta de la Guerra? Sí, me tocó poner esa, junto con gracias al presidente en aquella época, del señor José Alfredo Pérez Ortiz, fue el que me dio las indicaciones de algunas cosas ahora sí que muy representativas. Sí. Y pusimos, por ejemplo, la Puerta de Guerra, pusimos la muerte de Barragán, donde están los límites, por ejemplo, de la Mojonera, donde están los límites de Río Verde con Ciudad Fernández, el Ojito de Agua. ¿Pero tu Puerta de Guerra es un sitio geográfico, es un sitio como tal? Sí, está, inclusive hay datos donde está en San Luis Potosí, que está registrado, ¿verdad?, todo lo que pasó en ese momento. ¿Y dónde está eso? Está rumbo a San Diego. Sí. Ahí está donde venden comidita, por ahí cerquita, allá adelantito está la Puerta de Guerra, sí. Desde allá se vino herido Barragán. Hasta ahí se vino a morir de este lado. ¿Ya no aguantó? No, pues no. No aguantó. Y esa es otra historia que creo que no hemos contado. Hay que apuntarla, ¿no? Claro.
Platicamos con Por gusto. supuesto, bueno, pero no es de la época de la independencia. No. Oiga, maestro, ¿se está haciendo algo al respecto en la historia del TEC? Platíquenos. Sí, fíjate que, bueno, me tocó la fortuna de escribir una pequeña monografía de cómo nace el tecnológico. Sí. ¿Sí? Y eso se hace porque los TEC-NM, que son Tecnológicos Nacionales de México, cumplen 55 años de que se fundaron, que no es otra más que campus del Instituto Politécnico Nacional. Correcto. La primera escuela fue el Poli. Sí. Estamos hablando de la época de Lázaro Cárdenas del Río. Así es. 1930 y tantos, ¿verdad? Ahí nace el Poli. Y lo que son los tecnológicos son sucursales o son campus o son escuelitas adheridas a ese tipo de plan de estudios. Así y es. cumplen 55 años y créeme que el tecnológico está muy contento porque me tocó hacer la historia. Desde 1998, cuando estaba de presidente Chavo Izar, ¿sí? Que fue el que donó el terreno ahí de San Marcos, 20 hectáreas, y ahí se empezó a construir. Inclusive desde que inició la escuela, en el Cebeta 120, Sí. ahí nació el tecnológico. Ahí se empezó a dar las primeras clases. Es que curioso. Ya a finales del 99-2000 se fueron para allá con el primer edificio. Le voy a regalar un video que me encontré de la inauguración del TEC. Ah, qué padre. Sí, sí, sí. Correctísimo. Bueno, se lo voy a regalar ahí para que lo tenga ahí en archivos del tecnológico. De hecho, primero 20 días voy a hacer, ahora en octubre cumplimos años, voy a hacer una especie de una remembranza, ¿verdad? Fotográfica de cuál ha sido la evolución del tecnológico. Ah, pues ¿Sí? ahí presentamos el video, ¿cómo ven? Sí, y la maestra Rosa María Martínez Robles, pues está contenta de que se está haciendo todo eso, vean su gestoría, porque está preocupada por la historia inclusive las efemérides, tenemos las efemérides, llevamos como unas 120 efemérides, o sea, acontecimientos históricos, para que ya se empiecen a platicar en eventos importantes. Por supuesto. ¿Cuántos años tiene el TEC? 30 años, No, menos. 98. O sea, ha estado ya en la vida. A ver, se me fueron las cabras. Serían, ¿cuántos años tendría ya? 35 años. Y hay que decirlo que ha estado desde ese tiempo en la vida productiva y en la vida económica de Río Verde y de esta región. De hecho, de ahí han egresado grandes, ahora sí que personajes que han trabajado en la industria, en la administración, y es un semillero, se puede decir, de profesionistas. Así es. ¿Cómo 25 años, maestro. Sí, perdón. 25 años. 25 años. 25, ya estábamos poniendo más. Nada más, yo ya me estaba yendo bien lejos, Yo pero recuerdo que no estaban en el Scovach 20, ahí empezaron también a dar Ahí clases, empezamos, ¿o fue en el ahí. Cebeta 120? no, Cobach, Cobach, que está ¿verdad? acá en la huerta. Sí, 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 porque había dicho Cebeta. No, es Cobach, perdón, Cobach Cobach, sí, me acuerdo. 120. Que luego era No, Cobach 20. Que luego era complicado estudiar, que luego no le gustaba a uno. Digo, hubo un momento en que dije, esto era en el TEC. De hecho, pero pues ni edificio tienen. no, de hecho creo que iniciamos con 47 alumnos, algo así. Ahí tengo el registro de cómo se inició todo esto y créeme que el crecimiento que ha tenido es un crecimiento abismal. Así es. Siempre pensando en apoyar a la educación de la zona media. Por supuesto. Pues maestro, muchas gracias No. por el reencuentro. Ya la semana pasada no lo vio aquí mi compañera Aide. Ah, muy bien, muy bien. Pero muy correcto. pues estamos aquí pendientes, ya saben. Igual, gracias por invitarme y cuantas veces aquí estamos a la orden. Por supuesto.